tenemos algunos datos sobre quién era Carlos Manso. Él se postuló como candidato independiente y fue electo presidente municipal de Uruapan apenas en septiembre del 2024. Unos meses después ya se estaba sentando con el Gabinete de Seguridad para establecer estas medidas de seguridad. Él antes había sido diputado de Morena de 2021 al 2024. Además, de 2017 al 2018 fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Su estrategia de seguridad se basó, en la confrontación directa con los grupos criminales. Él declaró que su administración estaba dispuesta a combatir a todas las organizaciones criminales por igual. Argumentó que la situación en Uruapan era crítica, ya que el municipio está rodeado de grupos delictivos que se dedican al homicidio y a la extorsión. Y sobre esto hay una nota que se publica hoy en El Universal del periodista Fernando González, en donde analiza los datos de la Fiscalía General del Estado que arrojan que en los últimos 15 años Uruapan se ha mantenido entre los 4 municipios con mayor tasa de delitos en la entidad. Hasta julio del 2025, la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes en Uruapan se ubicó en 1,048. Lo que lo posiciona como el tercer municipio con mayor incidencia delictiva, solo por detrás del municipio de Charo y del municipio de Morelia, que ocupa el primer lugar. En estos últimos 15 años, Uruapan acumula un total de 69,285 delitos. Los de mayor incidencia son el robo de vehículos, unos 13,182 casos, las lesiones dolosas, 8,668 casos, las amenazas, 3,922 casos y el narcomenudeo con 2,590 casos. El año con más delitos registrados fue el 2021, con un total de 5,693. Bueno, pues ahí está quién era este personaje, el alcalde de Uruapan, pero recordemos un momento cuando fue diputado de Morena en el 2022 y fue durante la discusión de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hablaba sobre materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, que el entonces diputado tomó la palabra en la tribuna y presentó varias reservas al proyecto, pero en ese momento aprovechó para recriminar la guerra contra el narcotráfico que había iniciado Felipe Calderón en el 2006. Dijo que resultado de esta guerra que inicia, sobre todo también en Michoacán, pues es que la entidad se encontraba en los índices en los que ahora lo vemos. Vamos a ver parte de lo que dijo en ese momento y cómo recrimina tanto a Felipe Calderón como a Margarita Zavala. ¿En dónde empezó la tragedia? Empezó en Michoacán el 11 de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Mal habido, porque hay que recordar que se impuso en la presidencia de la República, robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ahí empezó la tragedia, para que les quede claro. Pero no solamente eso, sino que las malas decisiones que se tomaron en esa fallida estrategia trajo consecuencias terribles que hoy en día todavía no se pueden parar. Esa es la memoria que deben de tener al venir a pararse esta tribuna y querer entorpecer el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Hay que recordar en dónde está hoy el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Esa fue una militarización con complicidad criminal. Utilizaron a algunos militares, engañaron a la Marina, engañaron al Ejército y los sacaron a las calles para defender intereses criminales que los llevaron al poder. Esa es la memoria que tienen que repasar y reflexionar los diputados de Acción Nacional.
¿Pero qué sigue? ¿Por qué surge la Guardia Nacional? Surge de la descomposición social, política, económica y de las corporaciones policíacas que ustedes solaparon, cobijaron y que dejaron enquistadas en todo el territorio nacional. Ante la descomposición de las corporaciones policíacas, de los órganos de seguridad, surge la Guardia Nacional como una fuerza emergente para tratar de detener la ola de violencia que ustedes generaron en complicidad con sus compañeros de partido. Sí, señora Margarita Zavala, con sus compañeros de partido y con su esposo y con el gabinete que hoy está señalado en Estados Unidos de haberle servido a la delincuencia organizada. Es momento de tener voluntad política si queremos ayudarle a México, pero no la hay. No la hay porque están pensando en un proceso electoral del 2024 que seguramente los volverá a rechazar el pueblo de México. No han entendido que esa no es la vía para ganar el debate. No han entendido que eso no es la solución, que hay que ser solidarios con el Estado mexicano, que hay que ser solidarios con las instituciones de México, que hay que ser solidarios con las Fuerzas Armadas. Se quejan y cuestionan una militarización que no existe. No existe porque hoy las Fuerzas Armadas brindan apoyo civil en los desastres naturales. No existe porque la Guardia Nacional es quien apoya para combatir los incendios forestales, apoya para llevar las vacunas. Ahí está lo civil de la propuesta de la Guardia Nacional, para que no se equivoquen. Tenemos que sumar esfuerzos y no regatearle nada a la Guardia Nacional. Hoy, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, es producto de un proceso democrático. Es un civil que está al mando. Ahí está lo civil que ustedes están cuestionando. En ningún momento se está adjudicando el mando a un comandante supremo que venga de las Fuerzas Armadas. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas viene del pueblo, viene de los procesos democráticos, pero ustedes no lo entienden porque la historia que les ha tocado vivir ha sido una historia de fraudes, ha sido una historia de complicidad, ha sido una historia de traición al pueblo de México. Estamos en el mes de septiembre. Piensen que muchos hombres dieron su vida para liberar este país y hoy los intereses mezquinos, electorales, criminales y ambiciosos los llevan a darle la espalda a México. Ahí está completo este extracto de uno de los posicionamientos de Carlos Manzo, y digo completo porque hábilmente pueden poner este video, los pedacitos que les convienen a muchos, que es un tema al que le vamos a entrar. Antes, también decirlo por algunos comentarios que estaban dejando aquí en el chat, ¿en qué momento se da la salida de Manzo de Morena? Él se va en enero del 2024, luego de que Morena publica la encuesta de quién iba a ser su candidato para la presidencia municipal de Uruapan. Por lo que se lee en la prensa local, Carlos Manzo tenía o tiene muchísima popularidad en Uruapan. Entonces, él da una declaración cuando se publica la encuesta y no sale ganador. Él sale como, el que sale como ganador de la encuesta, no tengo aquí el nombre, pero el punto es que no es tan importante. El punto es que él da una declaración. Dice, tengo entendido que las mediciones que hicieron en Morena nos daban un amplio respaldo, pero al final decidieron postular a Ignacio Campos, del que yo había sido muy crítico por su mal desempeño. Entonces, él sale de Morena por esa razón y gana la elección con 66% de los votos. O sea, fue un triunfo contundente, ¿no? Entonces, ahí es donde se da la fractura con Morena, para la duda que nos estaban dejando aquí en el chat.
Y ahora entramos también a este asunto, ¿no? Yo mencionaba hace un momento que valía mucho la pena tener este discurso completo porque vemos cómo incluso el propio Felipe Calderón están criticando, están utilizando este lamentable hecho para criticar la estrategia actual, cuando, a ver, si vas a respaldar a Carlos Manso, vas a respaldar todo lo que dijo en vida, todo lo que criticó en vida, que es esto que acabamos de escuchar todos nosotros, sus críticas al gobierno de Felipe Calderón, a Genaro García Luna y a Margarita Zavala. Yo creo que se les hace muy fácil simplemente agarrar casos, aislarlos de todo, quitarles la política porque les conviene, porque ellos salen manchados, para intentar alimentar sus narrativas del narcogobierno, de la narcopresidenta, etcétera. Pero no, señores, los panistas no se pueden simplemente decir, ahora vamos a salir a marchar por Carlos Manso. Si van a defender al alcalde de Uruapan, lo tienen que hacer y al mismo tiempo reconocer la responsabilidad que ellos tienen en toda esta vorágine de violencia. Porque sí, insisto, se les hace muy fácil simplemente decir cuántos más, el desgobierno, la narcopresidenta, otra vez queriendo hacer como que este problema de la violencia fue ayer. Empezó el 1 de diciembre del 2018, con el que llaman el narcopresidente López Obrador, cuando no. Hay muchos elementos y ahí están estos testimonios, estos discursos que les echan en cara otra vez que ellos tienen muchísima responsabilidad en todo esto. Claro, ahorita la responsabilidad está en la cancha de la presidenta Claudia Sheinbaum 100%, pero el afirmar esto no nos lleva a decir ellos están libres de culpa. Sí, porque lo que escuchamos y lo que entendemos también con este posicionamiento del diputado, el entonces diputado de Morena, pues es toda esta narrativa también de lo que deja la guerra contra el narcotráfico. Pero claro está que este discurso no es algo que van a comprar en la oposición. Lo que ellos quieren justamente es utilizar un crimen de este tipo para inmediatamente decir la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos no funcionó, la política de la cuarta transformación que llevan en este segundo piso tampoco está funcionando y vean cómo están estos nexos y cómo están callando a las voces que están haciendo frente a la delincuencia organizada. Es este discurso el que están manejando, pero siempre es bueno recordar también cada uno de los posicionamientos que se tuvieron, al menos en tribuna por Carlos Manso, que él reconoció en su momento la entidad en la que vive, en la que creció y en la que vio cómo poco a poco se fue fracturando, y es por eso que también la estrategia de seguridad de este personaje era totalmente distinta a la que se encuentra actualmente a nivel nacional. Hoy la presidenta también decide hablar sobre este tema y habla sobre todo de una estrategia que está basada en la estrategia y en la inteligencia y en la investigación. Dice, poco a poco se van a ir dando resultados a partir de lo que tenemos y conforme también ella recibe la actual administración. Por el otro lado, también ver qué es lo que estaba haciendo Carlos Manso al momento de hacerle frente y decir, bueno, pues ustedes, madres, padres que saben que sus hijos están dentro de la delincuencia, entréguenlos para que sean abatidos. También era una estrategia muy, muy ambiciosa en la cual la actual administración parecía que estaba totalmente en desacuerdo porque no son las maneras tampoco de combatir al crimen organizado. Violencia con más violencia, que era lo que tenía el alcalde de Uruapan. Sin embargo, bueno, también lo que hemos dicho nosotras en este espacio es muchas veces son a estos gobiernos a los cuales inmediatamente recurre la ciudadanía porque son su contacto directo, son la manera también de acercarse, y lo que hizo Carlos Manso después de que no fue el candidato por Morena es renunciar, y a partir de esto es empezar a tener toda una estrategia en redes sociales. Tenía distintas transmisiones, estaba siendo muy comunicativo y lo siguió haciendo después de que ganó el año pasado la presidencia municipal de Uruapan. Siguió teniendo estas transmisiones en redes sociales, esta cercanía con la gente para tratar de escuchar y saber qué es lo que estaba sucediendo.
Él también reconocía cuál era este crimen que estaba llegando a Uruapan, que son las extorsiones. Extorsiones también que la misma presidenta ha reconocido que es un crimen que le ha costado trabajo disminuir a todo el gobierno en general. Incluso lo que hemos visto en estas últimas semanas es la discusión que se va a dar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores sobre este tema y sobre todo también lo que ya les reportábamos la semana pasada. Ya va ahí avanzando toda esta ley para que se convierta en un crimen más castigado y que también se vaya viendo y se vaya reforzando esta seguridad. Hoy lo que hace la presidenta es decir, bueno, estamos modificando mucha serie de situaciones que veíamos que obviamente no le estaban dando seguridad a la ciudadanía para tratar de encontrar ese momento en el cual el crimen vaya disminuyendo. Pero lamentablemente las cifras eran muy altas y vienen también desde esta guerra contra el narcotráfico, que no hay que ser omisos. Claro que cuesta mucho trabajo salir del momento en el que se encuentra una entidad como es Michoacán. Sí. Terrible toda esta situación, pero finalmente lo que debe prevalecer pues es la sensibilidad hacia lo que ocurrió, la sensibilidad con la familia, con los hijos de este edil. Tampoco caer en comentarios como fue su culpa presentarse, fue su culpa no tener chaleco antibalas. No, nunca es culpa de una víctima el ser víctima, ¿no? Nunca nadie lo está buscando. Eso también es un discurso muy frívolo que termina sirviendo a otros intereses, ¿no? O sea, simplemente aquí es cada quien su responsabilidad. No queremos a Calderón dándonos consejos de seguridad ni dando su pésame como si fuera un hecho aislado o como si él fuera un personaje aislado. Cada quien sus responsabilidades y como lo decíamos hace un momento, también ahorita al gobierno federal le compete dar con los responsables, dar no solamente con los encargados del acto material, sino también con los criminales intelectuales, ¿no? O sea, quién ordenó, qué grupo fue y esto sí, reforzar esa estrategia de seguridad. Eso sí o sí tiene que ocurrir. Del otro lado tenemos ya todo el mar que se está haciendo, todo este mar alborotado por parte de la oposición, porque reaccionaron con dureza y podríamos decir son los partidos, pero también es otra cosa que antes de pasar a los partidos yo creo que vale mucho la pena entrarle muy rápidamente porque es algo que se está gestando, pero desde ahorita está muy extraño. El fin de semana, desde el viernes que nos despedimos de aquí el Café y Noticias, empezó a hacerse muy popular una cuenta en Twitter que se llama Generación Z, ¿no? Ya empezaron muchos a escudriñar quiénes están detrás y son muchos personajes que están ahí cercanos a Xóchitl Gálvez, cercanos a esta cosa que se llama la derecha diario, que está ligada a Ricardo Salinas Pliego. Y según estaban llamando a una manifestación y ahorita ya están sumando lo que ocurrió con el alcalde también para llamar a una movilización. Las redes andan muy alborotadas con esto de la Generación Z. La verdad a mí me gustaría entrarle con más cautela porque pues está muy extraño cómo es que surgen sus discursos. También están un tanto ambiguos, un tanto agresivos también. Pero está generando mucha reacción, pero insisto, sobre todo, no solo en las redes sociales, para ser más específica, en Twitter, ¿no? Que es un lugar en donde la derecha se siente la dueña del mundo, se siente que tiene la razón, es un pantano, Twitter, lo sabemos. Entonces, también por eso creo el algoritmo, hay varias cuentas muy extrañas que andan muy alborotadas y se están mezclando varias cosas al mismo tiempo. Entonces, está esto de la llamada Generación Z. También están los partidos políticos, tanto PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron al gobierno federal de haber dejado solo a Manso, pese a las reiteradas denuncias sobre la presencia del crimen organizado en Michoacán. En un posicionamiento, el PAN afirmó que no puede continuar el miedo con el que viven las familias mexicanas, y se lee lo siguiente: el gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar la seguridad de todas y de todos. Desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigimos justicia y que se le devuelva la paz y la tranquilidad a Michoacán y a todo México. Rubén Moreira, del PRI, dijo que pese a que el Plan de Seguridad Nacional ha tenido ajustes, los gobernadores están ajenos a sus responsabilidades y están privilegiando el mantenimiento del clientelismo electoral, como es el caso de Alfredo Ramírez
Bedoya. Y aquí también es un tema que hemos manejado mucho en Café y Noticias, Sin embargo, incluso ustedes en el chat, que podemos tener un presidente, o presidente en este caso, que pues esté al pie del cañón, que esté con el gabinete de seguridad, que esté dando la cara todos los días, pero ¿qué pasa con los gobernadores? Entonces, quizás aquí justo valga mucho la pena hacer una revisión de qué es lo que está ocurriendo en Michoacán, si ya pasaron algunos años de que tomó Ramírez Bedoya el control de Michoacán, pues ver si ha tenido algún efecto, si se ha logrado erradicar la tendencia de violencia que había en la entidad, porque recuerden que cuando llega él, va a todo el gabinete legal y ampliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se establecen mesas de trabajo. Fue muy sonado porque fue uno de los primeros estados en los que el expresidente hizo esa estrategia. Después fue, me parece, para Zacatecas, pero en Michoacán fue muy importante porque sí, se hizo todo un evento en donde, insisto, todo el gabinete legal y ampliado se sentó para ver qué hacemos con Michoacán. Entonces, quizás pues valga la pena hacer esa revisión de no solamente pues ver las responsabilidades que le tocan a la presidenta y al gabinete de seguridad, sino también las responsabilidades del Estado. Regresando a lo que dice Moreira, él da una entrevista y señala que los gobernadores son indolentes por no participar en la seguridad y dice lo siguiente: los políticos de Morena, los de carácter local, no están concentrados en su función. Ellos están enfocados en ser populares, en heredar a alguien incondicional sus gobiernos y en buscar clientelismo electoral. En su cuenta de Twitter, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, escribió que el asesinato, y cito, refleja el grado de impunidad que hay en el país. No fue el primero ni tampoco será el último, porque tristemente la vida en nuestro México no vale nada. No es fácil enfrentar al poder y al crimen organizado al mismo tiempo. No es una decisión sencilla. Exigir, cuestionar, pedir explicaciones puede costarnos la vida. También entre estas críticas que surgieron por parte de la oposición y que como utilizaron esta red social Twitter, Carolina Villano escribió que hay complicidad del gobierno con el crimen organizado. Y cito: los presidentes municipales están en el abandono, a merced de plata o plomo. El pacto de impunidad que existe entre Morena y los criminales cobra una víctima más. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, ultimado en la vía pública, en espera de la seguridad federal que nunca llegó. Bueno, pues también aquí creo que ya hemos dado distintos comentarios de cómo se encontraba reforzada esta seguridad de Carlos Manso, pero es también esta decisión y estas voces que se suman a decir que el alcalde de Uruapan estaba abandonado. En tanto, también el diputado panista Federico Dorin acusó un crimen de Estado y señaló indiferencia del gobierno federal tras los múltiples llamados de Manso a reforzar los operativos contra el crimen organizado en Uruapan. En una entrevista, acusó al Ejecutivo de colocarse del lado del crimen organizado y abrazarlo, en lugar de apoyar a Manso para enfrentar a los aliados morenistas en Michoacán. Por su parte, también, y esta fue una de las críticas más grandes también que hubo, y esa manera que tiene Estados Unidos de siempre estar buscando los lugares necesarios, el momento que para ellos es el indicado, para inmediatamente lanzar esta idea de nosotros queremos apoyarles, nosotros les podemos dar y estar ahí combatiendo con ustedes al crimen organizado. Pues bueno, fue Christopher Landó, el secretario adjunto del Departamento de Estado, quien afirmó que Estados Unidos estaba dispuesto a profundizar con la cooperación en materia de seguridad con México, esto para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. Es el mensaje que deja en su cuenta de Twitter Christopher Landó, y de esta manera también se abre toda esa idea de decir, bueno, nosotros aquí estamos, en cuanto quieran, vamos a ofrecerles nuestro apoyo. Sin embargo, pues también vinieron los comentarios que realiza el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que le dice, si se trata de cooperación, con todo gusto podemos ayudarnos, entréguenos los reportes que ustedes tienen, vamos a trabajar juntos, pero pues obviamente no se le va a dar la posibilidad a Estados Unidos de que intervenga en territorio mexicano, que eso es el principal objetivo y lo que está buscando la administración del presidente Donald Trump. También, sí, ¿no? Lo de Estados Unidos luego, o sea, aprovechar cualquier caso para decir, nosotros nos queremos meter, o sea, se abren muchas cosas
y es muy, muy riesgoso. Y también por el momento en el que nos encontramos, ¿no? Con el presidente de Estados Unidos, que sabemos perfectamente que le ha declarado una guerra abierta igual a las distintas organizaciones criminales al momento desde que llega a la administración, los declara como estas organizaciones terroristas, los llama también ahora de esta manera, el narcoterrorismo, que es también una frase que ya han estado utilizando distintos personajes de la oposición aquí en México y no nada más de nuestro país, sino de otras latitudes, porque recordemos que toda esta guerra no nada más es con las células criminales que se encuentran en nuestro país, sino también con otras tantas en América Latina, por hablar también de una de ellas, el Tren de Aragua y las acciones que ha tenido en el Pacífico al momento de llamar las narcolanchas. Sin embargo, pues también sabemos que estas agresiones han ido en aumento y no tienen un sustento, no hay un sustento con la cual sí pueda atacar a todas estas embarcaciones que están en aguas internacionales y que han dejado ya más de 60 personas muertas por los ataques que tiene Estados Unidos.